Hoy vamos a hablar de termostatos, vamos a hablar de cómo hacernos nuestro propio termostato para nuestro sistema de calefacción. La idea del vídeo de hoy es que en vez de comprar un termostato de cualquier marca, directamente nos hagamos nosotros un propio termostato para controlar nuestra calefacción simplemente con una sonda de temperatura que tengamos en cualquier lado. En anteriores capítulos hemos visto cómo, por ejemplo, controlar nuestra máquina de aerotermia, es decir, ya en otros capítulos, en este capítulo que tenéis aquí arriba, hemos visto cómo poder controlar nuestra aerotermia y poder encenderla, apagarla, incluso cambiar las temperaturas de impulsión desde nuestro propio Home Assistant. Con lo cual, lo que sería el control de la máquina lo damos por entendido. Además, en otros capítulos, como este otro capítulo que estáis viendo aquí arriba, ya hemos visto cómo controlar las válvulas del suelo radiante. Esto es un poco exactamente lo mismo, igual para cualquier otro sistema, sea de válvulas de radiador o lo que sea. Al final tú lo que haces es controlar focos de calor, es decir, focos que dan calor, los enciendes o los apagas y los pones a una temperatura o los pones a otra. Y lo que vamos a hacer hoy es, con sondas de temperatura en las habitaciones, vamos a zonificar las habitaciones y vamos a poder controlar la calefacción. En el vídeo este último que os acabo de marcar, lo que estamos haciendo es en diversas zonas que tenemos donde está el suelo radiante, manejamos las válvulas de cada suelo radiante directamente con Home Assistant. Ahora, en este vídeo último que vamos a ver, lo que vamos a hacer es, ya sabiendo manejar la máquina, lo que es la aerotermia para que dé calor o no dé calor, y sabiendo manejar las válvulas de suelo radiante, ya lo único que nos va a quedar es medir las temperaturas en las diferentes habitaciones y después ya crearnos unos termostatos dentro de Home Assistant y ya hacer funcionar todo con reglas. Así que bueno, vamos a empezar y venga, adelante. Lo primero de todo es que tenemos una serie de requisitos. ¿Qué requisitos tenemos? Tenemos que ser capaces de poder controlar nuestra aerotermia, es decir, tenemos que tener integrada nuestra aerotermia dentro de Home Assistant. Si no tenemos eso, ya mal empezamos. En mi caso, ¿cómo lo he implementado? Lo he implementado con el Airzone, con el iDo Pro. Hay muchos modelos, este en particular lo que hace es se conecta por un bus que tiene esta máquina, que es una máquina Daikin, y consigues controlar todo perfectamente. Estos requisitos: ser capaz de controlar nuestro suelo radiante. En este caso, estas válvulas están controladas directamente por este dispositivo que, como ya visteis en el vídeo que tenemos ahí arriba, es un Kinkonium KC868 y lo que nos permite es abrir o cerrar las válvulas a nuestro antojo, y además también tiene sensor de si está la válvula abierta o está la válvula cerrada. Es otro de los requisitos imprescindibles. Y un último requisito, que es tener un sensor de temperatura dentro de la habitación que queremos controlar. Es decir, la idea es que tengamos tanto las habitaciones separadas en circuitos de calefacción, es decir, que podamos aplicar calor solo en una habitación, y que seamos también capaces de controlar qué temperatura hay en esa habitación. Es decir, necesitamos tanto circuitos independientes para las habitaciones de calefacción, que lo normal es que los suelos radiantes en este caso sí que lleven circuitos para cada habitación o múltiples circuitos para cada habitación, pero sí que podamos separar por circuitos la habitación, y además tengamos un sensor de temperatura por cada habitación. En este caso, el sensor de temperatura que tenemos de aquí es un sensor Binding de IKEA, pero que está vitaminado, que podéis ver en el vídeo que está aquí arriba, en el que lo que hicimos fue cambiar la placa a este sensor y poner un sensor con más sensores todavía, y hacer un sensor bastante más potente que el propio de IKEA, y todo esto por supuesto integrado en Home Assistant a través de SP Home. Con todo esto ya tenemos todo lo necesario para configurar nuestro Home Assistant y tener nuestros propios termostatos. Así que una vez que lo tenemos, nos vamos a Home Assistant y vemos cómo declaramos esos termostatos. Ya tenemos localizados todos nuestros dispositivos, con lo cual lo primero que vamos a hacer es instalar el módulo de Hacks que nos hace falta para controlar y para hacer termostatos. Para ello nos vamos a Hacks, nos vamos a Integraciones y buscamos Dual Smart Thermostat, que yo, como veis, ya la tengo instalada. Simplemente para instalarla la seleccionáis y tenéis el botón de instalar, no hay que hacer nada más. Eso sí, recordar que cada vez que instaláis un módulo en Hacks, lo que tenéis que hacer es reiniciar Home Assistant, es decir, tenéis que ir a Ajustes, Sistema, darle a este botón y decirle reiniciar. Una vez que tenemos instalado el módulo de Hacks de Smart Dual Thermostat, lo que tenemos que hacer es modificar los ficheros de configuración para crear los nuevos termostatos. Para ello, tenemos que tener instalado el Config Editor. Si no sabes cómo instalarlo, aquí arriba en este vídeo te dejo cómo instalar
el módulo config editor para Home Assistant, y lo que tenéis que ir es al fichero configuration.yam y crear esta entrada, una entrada que ponga climate admiración para abajo, include climates.yam. Esto lo que va a hacer es, va a incluir como dispositivos de climatización, todo lo que haya dentro del fichero climates.yam, que hay que crearlo. Para crearlo simplemente seleccionamos en blanco el config editor y empezamos a escribir lo que sea, que ahora ya lo modificaremos, pero dándole al save ya nos pregunta el nombre. Le ponemos el nombre que le hemos dicho, que es climates.yam, y guardamos. Ahora lo que tenemos que hacer es localizar todos nuestros dispositivos para tener bien claro con qué queremos hacer las climatizaciones y con qué queremos encender y apagar todos los dispositivos. Primero, nos vamos a ajustes y dispositivos y servicios, y dentro de entidades vamos a buscar las entidades que nos hacen falta para trabajar. Recordar, aquí lo que tenemos que hacer es una entidad que nos permita actuar sobre la calefacción, lo que es sobre, en este caso, la aerotermia, encenderla o apagarla con función frío, función calor y con una determinada temperatura. Y necesitamos también entidades para las actuaciones de los suelos. Además, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener sensores de temperatura por cada zona en la que actuamos el suelo radiante. Con esto vamos a ver cómo funciona primero la configuración del fichero climates. Vamos a ver. Bueno, fijaros, aquí tenemos el fichero climates.yam. Vamos a ver, por ejemplo, en esta habitación cómo hemos creado el fichero o cómo hemos creado lo que sería el termostato para esta habitación. Primero tenemos que poner --platform dual smart thermostat, que es para indicarle que es un termostato doble. Los dual smart thermostat lo que tienen de bueno es que funcionan tanto para frío como para calor. Es decir, que es un termostato que es doble, que ahora os lo enseñaré, y puedes utilizarlo tanto en modo frío como en modo calor, como en modo frío-calor. En los tres modos lo podéis utilizar. Lo primero, necesitamos una entidad de tipo input boolean, es decir, de encendido o apagado, que lo que nos hace es activar el frío, y otra que nos hace activar el calor, es decir, heater activa el calor y cooler activa el frío. Es decir, cuando esté en calor lo que va a hacer es activar el input boolean sulo luis calor, y cuando esté en frío va a activar el input boolean sulo luis frío. ¿Por qué en este caso veis esto? Bueno, ahora veréis cómo hago yo para activar los suelos. Yo lo que he hecho es crearme unas variables auxiliares que se llaman input boolean sulo luis calor y input boolean sulo luis frío, que cuando cualquiera de las dos está activada, directamente me abre el suelo radiante. Es decir, que yo realmente, sea para calor o sea para frío, el suelo es el mismo, no tengo un suelo para frío y un suelo para calor, el suelo es el mismo. Entonces, lo que he hecho es un invento, como aquí en heater y en cooler no puedes poner el mismo, no te va a permitir, da un error si pones exactamente el mismo. Como no te permite poner el mismo, hay que hacer una especie de apaño, que ahora lo veréis, en el que hay que hacerlo así. Si vosotros tuvieseis, por ejemplo, fan coils en vuestro para frío y tuvieseis suelo radiante para calor, pues podéis poner variables diferentes y actuar diferentes circuitos. En mi caso, como es suelo radiante, tanto en frío como en calor, tengo que poner exactamente una variable que ahora veréis cómo funciona. Tengo que ponerle un nombre, que en este caso se llama termostato Luis. Tengo que ponerle un unique ID para cuando quiera referirme a él, que en este caso es lo mismo, pero con subrayado. Luego, ¿qué sensor de temperatura he utilizado? El sensor de temperatura que he utilizado se llama sensor.vd.luis temperatura. Y luego, el target temp high es la temperatura que quieres que haya en caso de frío, y target temp low en caso de calor. Es decir, la temperatura más alta por defecto, aunque luego cuando lo cambie se va a cambiar, es 26, la temperatura de frío, ¿vale? Quiero que cuando haga frío haga 26 y cuando haga calor haga 23. Min temp es la mínima temperatura que puedes tener el termostato, y max temp la máxima temperatura que puede tener el termostato. Cold tolerance y hot tolerance es la tolerancia que tiene el sistema para o apagar el suelo o encender el suelo. Es decir, me explico. Si tú estás con calefacción porque todavía no has llegado a la temperatura, ¿vale? Tú tienes marcado, por ejemplo, 25 grados y estamos en modo calor y estamos en 24 grados, la temperatura hasta que no llega a 25 sigue aplicando calor. Cuando se va a 25.1 sigue aplicando calor, y ya cuando se va a 25.2 es cuando para. Es decir, eso es la tolerancia. Igual que imaginaos que con la inercia que tiene el suelo sigue subiendo a 25.3, a 25.4, ya está apagado, porque cuando pasó de 25.2 apaga. Cuando empieza a bajar y está en 25.2 no enciende. Cuando está en 25.1 no enciende. Cuando está en 25 no enciende. Cuando está en 24.9 no enciende. Cuando está en 24.8 ya enciende, ¿vale? Es decir, la tolerancia de
tanto para arriba como para abajo, cuánta tolerancia puede tener los apagados y los encendidos. Luego, cuánto dura como mínimo el ciclo, que aquí hemos puesto que dura como mínimo 5 segundos. El Keep Alive para saber si está vivo o no está vivo el sensor de temperatura de 3 minutos. La precisión del dispositivo, pues para que seamos capaces de igualarnos con el sensor de temperatura. Es simplemente eso. Y luego Target Temp Step es cada cuánto podemos mover el termostato, en cuántos mínimos podemos mover el termostato. Con esto, fijaros, si nos vamos a el dispositivo, que yo por ejemplo lo tengo aquí, mismamente este que tengo aquí en Luis, que es el termostato Luis, que es el que acabamos de ver, fijaros que aquí tenemos el termostato. El termostato, veis cómo estaba puesto en 26, que es la temperatura que tenía, y está puesto en modo frío. Lo puedo poner en modo calor. ¿Veis? Está en calefacción de 26, pero que lo puedo poner en 23, en 22, en 21. El parámetro que habéis visto de configuración solo vale para la inicialización del dispositivo. Luego ya una vez que empiezas a arrancar ya se pone la temperatura que tú le marques. Y además lo podemos poner en modo calor-frío, que en modo calor-frío directamente él actúa sobre el frío o el calor según pues, la temperatura que tú vayas funcionando. Y por supuesto lo puedes apagar. ¿Cómo he hecho yo mi sistema? Bueno, lo primero es que yo he creado una serie de ayudantes para el manejo de los suelos radiantes. ¿Por qué? Fijaros, mirad, lo primero de todo. Si yo me voy a mi SP Home, fijaros que aquí tengo mis Kinconis que se llaman KC Planta 0, KC Planta 1 y KC Planta 2, que si entro dentro del dispositivo, fijaros que tenemos válvula 1, válvula 2, válvula 3, válvula 4, válvula 5, válvula 6, que si os dais cuenta, realmente el problema que yo tengo es que, por ejemplo, este válvula 1 es el circuito del baño, este válvula 2 es el circuito de la habitación de Luis, uno de los dos circuitos, el válvula 3 es el circuito 3, el válvula 4 es otro circuito de otra habitación junto con el válvula 5, es decir que yo controlo cada válvula con un dispositivo del Kinconi. Se podría haber hecho de una manera más fácil, es decir, yo estas dos válvulas, si pertenecen al mismo circuito, las podía haber actuado con solo un canal del Kinconi y no tener dos válvulas separadas. Pero bueno, lo he querido hacer así para tener en todo momento controlados que las válvulas funcionen, porque recordar que estas válvulas tienen sensor de posición como visteis en el vídeo de aquí arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que prefiero actuarlo todo así. Con lo cual, ¿qué significa? Tengo que hacer agrupaciones de sistemas, de válvulas para controlar, digamos, habitaciones. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? En ajustes, dispositivos y servicios y ayudantes, me he creado ayudantes que son simplemente agrupaciones de dispositivos, que en este caso serían grupos. ¿Vale? Lo que hago son grupos de interruptores y lo que he hecho es crearlos con los siguientes nombres. Por ejemplo, fijaros, para que lo veáis, he creado el suelo Luis. Suelo Luis simplemente es un grupo en el que en este grupo están añadidos KC Planta 1, válvula 2 y válvula 3, como os he dicho antes. Y así con todos, ¿vale? Es decir, con todas las habitaciones están creados ayudantes para que yo simplemente actuando suelo Luis se me actúen las dos válvulas. Simplemente eso, así tan fácil y tan simple. Además, me he creado actuadores que son simplemente unos input boolean con el mismo nombre, se llama suelo, el nombre de la habitación, con calor o frío. Esto lo hago porque como el suelo radiante, tanto el heater como el cooler es el mismo suelo, yo no puedo decirle que el actuador para heater o para cooler sea suelo Luis, porque es que si le pongo el mismo para los dos no funciona, no hace ni caso. Entonces me lo tengo que inventar, hacer un suelo Luis calor y un suelo Luis frío, y cuando cualquiera de los dos está activado, pues suelo Luis se active. Simplemente es así. ¿Cómo hago esto? Pues con una automatización, que lo que hagamos es ajustes, automatizaciones y escenas, y en la sección de calefacción fijaros que tengo clima control suelo de Luis. Clima control suelo de Luis lo único que hace es, o cuando suelo Luis calor o suelo Luis frío cambia de estado, sea cualquiera de los dos, lo que hace una función que lo que hace es, si el estado de suelo Luis calor es on o el estado de suelo Luis frío es on, entonces enciende, y si no, apaga. Esto es lo único que hace esta automatización. Simplemente es cuando cambie suelo Luis calor o suelo Luis frío, me da igual el que cambie. Cuando cualquiera de los dos esté en on, lo que hago es abro las válvulas. ¿Por qué? Porque supondré que la máquina está dando frío o la máquina está dando calor, y en función de si la máquina está dando frío o está dando calor, pues entrará frío o entrará calor. Entonces, esto es por la simple cosa de que el Dual Thermostat no soporta utilizar el mismo actuador para el heater y el cooler. Por eso hay que hacerlo con dos actuadores, no queda otra. Si solo tuvieseis calor, pues como no hace falta tener el Dual Thermostat en el modo frío, pues lo podrías dejar sin modo frío
y tan pichi, no pasaría nada. ¿Qué más cosas tenemos? Con esto ya tenemos que en el momento que el termostato actúe Luis calor o Luis frío, ya el suelo de Luis lo va a abrir, es decir, que ya el termostato ya abre el suelo de Luis. ¿Qué más ocurre? Bueno, si veis el esquema, aquí tenemos varios problemas. Tenemos el problema de que además de que cualquiera de los termostatos esté pidiendo frío o calor, me da igual, porque la jugada es la misma, porque la máquina hace lo mismo. ¿Qué es lo que hago? A partir de un determinado momento lo que hago es pongo la máquina en modo frío y a partir de un determinado momento pongo la máquina en modo calor. Simplemente tengo que cambiar los termostatos a frío o a calor y ya está. No hay que hacer absolutamente nada más. O dejarlos en modo frío o dejarlos en modo calor. Es lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que si os dais cuenta, además, cuando yo un termostato como es este que está pidiendo frío, tengo que hacer varias cosas. Tengo que, primero, la bomba secundaria, activarla, porque si no activo la bomba secundaria, que lo que hace es mueve el agua desde el depósito de inercia a los suelos. Entonces, lo que pasa es que cuando cualquiera de estos termostatos, que fijaros que yo ya he hecho un gráfico en el que si alguno está pidiendo frío o calor, se enciende en rojo o en azul, ¿vale? Pero fijaros que estos no están pidiendo temperatura, están pegados, 25,8 está la temperatura y 26 estoy pidiendo, con lo cual ahí está. Y todos estos igual, el único que sí que está funcionando es este, es el de salón. El de salón tiene 26,5 y está pidiendo 26, con lo cual está a medio grado de diferencia, tiene que saltar, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando esto está pidiendo calor, cuando cualquiera de estos está pidiendo calor, hay que hacer dos acciones. Acción A, hay que encender esta bomba para que el agua recircule por aquí, y B, hay que arrancar la máquina, ¿vale? Es decir, a la máquina, a la aerotermia hay que decirle, oye, arráncate. ¿Cómo hacemos eso? Otra automatización. Vamos a ver cuál. En este caso se llama clima control aerotermia por termostatos. ¿Esta qué es lo que hace? Lo que hace es, primero, se lanza cuando cualquiera de los atributos del termostato varían, sea porque has variado una temperatura consigna o sea porque varían las temperaturas de los sensores de temperatura. Cuando cualquier termostato varía algo, el sistema comprueba si la calefacción tiene que seguir encendida o tiene que seguir apagada. Entonces, una vez que hay algún cambio en cualquiera de los termostatos, lo que se hace es, primero, confirmo que la variable del control automático del HVAC esté encendido. Esto yo simplemente lo hago porque la idea de esto es que estos automatismos los puedo apagar en cuanto quiera. Siempre, casi todos los automatismos les pongo una variable de control que lo que me hace es, oye, que no quiero que las luces se apaguen y se enciendan solas, apago en configuración esa variable que me he inventado que se llama control automático HVAC y ya no se lanza. Pues aquí es lo mismo. Cualquier cosa automatismo, si esta variable está apagada, esto no funciona. Y luego, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es lanzo el elegir entre 7 acciones. Entre 7 acciones lo que hace es va opción por opción y miras si son verdaderas y se ejecutan o no son verdaderas o se ejecutan. Es decir, esto lo que hace es comprueba, en este caso para la opción 1, el climate.termostato Luis, la acción del HVAC es o heating o cooling, es decir, cuando el termostato está pidiendo frío o está pidiendo calor, esto HVAC action marca o heating o cooling, cualquiera de estas dos opciones. Entonces, si está en heating o está en cooling, lo que hace es llamamos a un servicio que es climatización encender, que es el control que tenemos de la máquina de aerotermia, que lo que hace es encender la máquina de aerotermia directamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento que cualquiera de estas opciones se lance, ya automáticamente deja de seguir ejecutando las siguientes opciones, se para. Con lo cual, en el momento con que haya uno de cualquiera de estos termostatos que esté pidiendo calor o frío, va a arrancar la máquina. ¿Qué es lo que pasa? Que si todas las opciones, todos son falsos, es decir, no hay ninguna que me pida calor, se va a ejecutar la plantilla por defecto, que es esta que pone llamar a un servicio de climatización a apagar. Entonces, en el por defecto es cuando no se ha ejecutado ninguna, lo que hacemos es, en este caso, apagamos el aire acondicionado. Con lo cual, ¿esto que lo conseguimos? Que si cualquiera de los termostatos está pidiendo temperatura, sea calor o sea frío, automáticamente enciende o apaga el aire acondicionado. Simplemente eso. Vale, pero esto no enciende la bomba y podríamos hacerlo también con la bomba. Aquí donde ponemos a encender el climatizador, podríamos hacer lo mismo, encender la bomba. Yo en mi caso no lo he hecho así, pero que se podría hacer así sin ningún problema. Yo en mi caso, como esa regla la hice antes, no lo agregué ahí, que se podía haber agregado ahí, sería más limpio, lo tengo directamente en una regla individual. ¿Qué es lo que hace? Cuando HVAC, que es el que hemos modificado antes, cambia de estado, da igual lo que sea, ¿qué es lo que hacemos? Comprobamos si está on.
Si está off, perdón, apagamos. Si está on, encendemos la switch bomba calefacción. Es decir, que lo único que hace es mirar si la climatización está encendida. Si la climatización está encendida, pues enciendo la bomba, y si la climatización está apagada, apago la bomba. Y de esta manera tan simple y tan tonta ya tendríamos el control de todo. ¿Por qué? Porque ya tenemos hechos los termostatos, que los termostatos según una temperatura u otra se van a encender o se van a apagar. Con esos termostatos lo único que tenemos que hacer es comprobar cuando hay al menos uno encendido para encender lo que sería la máquina de climatización, y una vez que se enciende la máquina de climatización también encendemos la bomba. Fijaros que ahora solo hay un termostato que está pidiendo calor, que es el de salón. Si yo cojo y le modifico la temperatura y le pongo que el frío sea más alto para que se apague, por ejemplo 26,6, ya no pide temperatura, bueno, voy a poner un poquito más porque justo 26,6 nos salta, 27. Fijaros, como deja de pedir temperatura, automáticamente se va a apagar lo que sería la máquina de aerotermia, y automáticamente se va a apagar lo que es la bomba. La máquina de aerotermia tarda un poquito en parar lo que es la bomba, pero sí que fijaros que este, que es el que me marca si está encendido o está apagado, se apagó al momento. Si volvemos a darle frío al salón, le vamos a decir que el salón se vuelva a poner a 26, pues vuelve a arrancar la máquina, veréis cómo se vuelve a arrancar la máquina, y vuelve a arrancar la bomba de funcionamiento del suelo radiante. ¿Veis? Tan simple y tan fácil como hacerse los termostatos. Así que con esto ya hemos aprendido cómo manejar nuestro sistema de calefacción completamente, desde los primeros vídeos en los que controlamos la aerotermia, controlamos los suelos radiantes, controlamos las temperaturas, y ya en nuestro último vídeo por fin ponemos los termostatos. Así que si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y déjame aquí abajo en comentarios cómo controlas tú tu calefacción dentro de Home Assistant. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.